Modelo del sistema de procesamiento lingüístico. Este modelo es propuesto por Fernando Cuetos, licenciado en Psicología por la Universidad de La Laguna y doctorado por la de Oviedo. Posteriormente se convirtió en profesor de la Universidad de Oviedo. En la institución enseña Psicología del lenguaje y Neurolingüística cognitiva. El modelo de Cuetos está compuesto por una descripción de diferentes componentes, procesos y procesamientos que intervienen en el lenguaje. Componentes de la palabra hablada. Primero, percepción del habla. La percepción de los sonidos es posible mediante la anatomía y fisiología existente en el interior de los oídos, las cuales por diferentes procesos transforman las ondas sonoras en impulsos nerviosos, que posteriormente son enviados al cerebro por medio de la vía nerviosa. Al llegar al cerebro, éste los procesa. Las ondas sonoras poseen características físicas como la frecuencia, la intensidad y el timbre, las cuales llegan a nuestros oídos y nos permiten distinguir un sonido de otro. Percepción auditiva. Es un proceso complejo donde se necesita comprender y hacer uso del contexto para poder interpretar las emisiones acústicas y fonéticas que escuchamos en un entorno social. La percepción auditiva se puede dividir en tres maneras. 1. Nivel acústico. Se hace un análisis del estímulo en términos de sus variables físicas, tales como la frecuencia, la intensidad, la duración, etc., como ocurre con el resto de los sonidos. 2. Nivel fonético. El análisis de los rasgos fonéticos con que ha sido articulado este estímulo, es decir, si se trata de un sonido bilabial, nasal, sonoro, entre otros. Y por último tenemos el nivel fonológico, que se clasifica el segmento fonético identificando en el nivel anterior como un fonema determinado de los existentes en nuestra lengua. Proceso léxico, también conocido como reconocimiento de palabras. Este está encargado de atribuir un significado a esa secuencia de sonidos. Para que esto se lleve a cabo correctamente, la persona tiene un almacén de memoria en el que se encuentran representadas todas las palabras que conocemos oralmente para posterior poder identificar cuál es la que corresponde a una secuencia de sonidos determinadas. A este almacén se le denomina léxico auditivo. Y por último, hablaremos sobre el procesamiento semántico. Esta es la recuperación del significado, pero en ocasiones se produce la activación de la forma fonológica y no del significado. Las representaciones del sistema semántico o conceptos se organizan por categorías a diferencia del léxico auditivo, el cual solo sirve para reconocer las palabras que nos llegan a través del lenguaje oral. Ahora hablaremos sobre los componentes del habla. Tenemos la producción oral. Esta comienza con un significado para terminar en la articulación de los sonidos que componen las palabras. En el caso del habla espontánea, se comienza por activar el significado en el sistema semántico para poder dar una idea que se quiera transmitir. Encontramos tres procesos que intervienen en la producción oral: el sistema semántico, léxico fonológico y almacén de fonemas para finalizar en el habla. Conceptualización. Comienza con la activación del concepto en el sistema semántico. Esta activación se expande en dos direcciones. La primera a otros conceptos relacionados dentro del sistema semántico y la segunda hacia el léxico fonológico y las representaciones. Lexicalización. La forma verbal de los conceptos se encuentra representada en lo que llamamos léxico fonológico. La organización y funcionamiento del léxico fonológico es muy similar a la del léxico auditivo, ya que ambos son almacenes de representaciones verbales, pero son físicamente diferentes. Proceso articulatorio. Los fonemas son retenidos en un almacén a corto plazo, llamado retén de respuesta. Mientras se preparan las órdenes articulatorias que posibilitan emisión del habla, la persona realizará una tarea como lectura en voz alta, repetición, entre otras. Los fonemas tienen que esperar un breve tiempo para que puedan ser articulados de una manera ordenada. Luego entran en funcionamiento los procesos motores, los órganos del aparato fonador, como los que sabemos: laringe, lengua, labios, etc. La repetición. La repetición de una palabra se divide en varios segmentos. Primero, análisis auditivos con el fin de identificar los fonemas. 2. Activación de la representación de la palabra en el léxico auditivo y del correspondiente significado en el sistema semántico. 3. Activación de la forma fonológica en el léxico fonológico. 4. Activación de los fonemas que componen esa palabra y articulación de los mismos. Para aclarar mejor este tema, nosotros elegimos la afasia nómica. Existen diferentes perspectivas. Para algunos es un trastorno que afecta la capacidad para utilizar el lenguaje, mientras que para otros la afasia es más bien un déficit que se presenta en la comunicación verbal. En ambos casos, la presencia de la afasia se debe a un daño cerebral.
La afasia anómica es una pérdida adquirida del lenguaje y se caracteriza por la dificultad para hallar las palabras adecuadas al momento de emitir un enunciado. En pacientes que poseen afasia anómica, la fluidez, comprensión y repetición no presentarán alteraciones, pero la nominación de elementos se verá altamente afectada. Cuetos, en conjunto con dos autores más, describen la anomia como la dificultad para recuperar las palabras que un sujeto pretende utilizar durante su discurso, sea este oral o escrito. Se recalca que estas complicaciones no se deben a deficiencias motoras. Generalmente es posible de localizar la zona dañada, pero tradicionalmente se dice que esta afasia es el resultado de lesiones que afectan el giro angular. Cuando una afasia está compuesta por la anomia, puede observarse al menos 3 niveles de la producción oral escrita de las palabras que se verá afectada. Número 1. Anomía semántica. En este tipo de anomia, el paciente se le dificulta activar las representaciones conceptuales o significados. Cuando un paciente presenta una anomia semántica, se podrá observar una comprensión alterada. Esto se debe a que existen conflictos al llevar a cabo el proceso léxico, es decir, atribuirle un significado correcto a una palabra. Lo anterior afecta las modalidades del lenguaje oral y escrito. Por otro lado, tenemos la anomia pura. En esta anomia los pacientes no presentan dificultad para entender los conceptos. Por ello, su procesamiento semántico se encuentra en un buen estado. Es decir, este tipo de paciente no tiene complicaciones al recuperar el significado de una palabra, pero presentan problemas para encontrar la palabra correspondiente a la representación conceptual que tienen en sus mentes al momento de emitir un mensaje. Por último, tenemos la anomia fonológica. En este subtipo de anomia, el paciente presenta dificultades para recuperar los fonemas. Es por ello que los errores que se podrán observar en estos pacientes son de sustitución, omisión y adición de fonema durante el habla en otros fallos. Estos pacientes no presentan problemas durante el proceso léxico, ni el procesamiento semántico. Los pacientes que presentan afasia anómica generalmente recurren a circunloquios para rellenar y a la vez tratar de activar los mecanismos detrás de la nominación. Algunos de los pacientes que presentan afasia anómica durante el habla espontánea son fluentes. Se pueden observar pequeñas pausas en busca de las palabras adecuadas o el significado correspondiente en una palabra confrontada. La repetición del paciente se encontrará adecuada al igual la lectura, mientras que en la escritura se presentarán complicaciones al buscar las palabras. Finalmente, se puede mencionar que no será posible encontrar un cuadro característico relacionado a la conducta. Espero le haya gustado nuestra presentación. Para finalizar, los integrantes fueron Daniela Aracena, Constanza Molina, Leslie Ponce y Tamara Salva, carrera de Fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha. Hasta pronto.